varios jóvenes peruanos no fueron ajenos a este conflicto universal. Muchos, de hecho, no tardarían en enrolarse en los ejércitos enfrentados. Por simpatías o vínculos familiares, la mayoría se alistó en las filas de Francia, Inglaterra e Italia. Entre ellos, el famoso aviador Juan Bielabusic, quien se integró a la aviación francesa. Unos pocos optaron por el ejército alemán, como el chalaco Carlos Prus. Pero entre todos los jóvenes peruanos que lucharon en la Gran Guerra, destaca la figura de José García Calderón. Al estallar la Primera Guerra Mundial, varios peruanos se enrolaron en los ejércitos y en los servicios de salud de los países beligerantes. El caso más conocido fue el de José García Calderón, hijo del reconocido político Francisco García Calderón. Recordemos que García Calderón había sido el presidente cautivo durante la invasión chilena a la capital, en plena Guerra del Pacífico. El caso más emblemático es el de José García Calderón, hermano de Ventura y de Francisco, que era, recordemos que la familia García Calderón, luego de la muerte del padre, Francisco García Calderón, gran jurista y que fue presidente del Perú durante el gobierno de la Magdalena, en el contexto de la Guerra del Pacífico, cuando muere el padre, los hijos deciden exiliarse a Europa, particularmente a Francia, y ahí desarrollaron toda su vida académica y profesional. José García Calderón vivió desde muy joven en Francia y estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, cosechando varios premios durante su estancia allí. Hacia 1914 era toda una promesa del mundo artístico. Sin embargo, ese destino cambió al estallar la Primera Guerra Mundial. Él decidió enrolarse en la Legión Extranjera de Francia, siendo condecorado incluso por sus servicios allí. Lamentablemente, el 5 de mayo de 1915 fue mortalmente herido en la batalla de Verdún. José García Calderón encontró en Francia, según Basadre, una generosa hospitalidad e indelebles enseñanzas para su mente e imaginación. Participó fundamentalmente como observador desde un globo aerostático, ¿no?, para observar las líneas enemigas alemanas, y fue derribado por un avión. Ahora veamos qué ocurría en nuestro país por esos años en los que el mundo entraba en guerra. En el Perú, las 2 primeras décadas del siglo XX fueron llamadas por el historiador Jorge Basadre la República Aristocrática. Se les llamó así porque un reducido grupo social, la oligarquía, controlaba los destinos del país. La economía peruana estaba orientada a la exportación de materias primas hacia Europa y Estados Unidos, actividad que favorecía a un poderoso grupo oligarca de hacendados y mineros. Durante la República Aristocrática, que es el periodo que coincide con la Primera Guerra Mundial, en el Perú había un orden político bastante excluyente, ¿no?, en el que los beneficiarios del desarrollo económico, en este caso de las exportaciones, era la oligarquía. La oligarquía o las familias oligárquicas vinculadas a la exportación de minerales, a la exportación de artículos agrícolas, esos fueron los beneficiarios.
En cambio, los sectores populares no necesariamente, porque por ejemplo tenemos testimonios que por justamente favorecer la economía de exportación, por ejemplo en la costa, muchos terrenos de cultivo que antes servían para productos de la canasta familiar fueron empleados para azúcar y algodón. Es un momento muy interesante, ¿eh? Es un momento de estabilidad política, de lamentable exclusión social, eso hay que admitirlo. El inicio y desarrollo de la Primera Guerra Mundial repercutió en la economía del Perú. Aumentaron las exportaciones, principalmente las de azúcar, algodón, petróleo y cobre. Se vieron beneficiados de esta fugaz bonanza económica los empresarios agroexportadores y mineros. Los hacendados concentraron su producción para el mercado externo, disminuyendo así la producción de alimentos para el mercado interno, con la consecuencia de la subida de los precios y la escasez de ciertos productos, afectando, como siempre, a las clases populares. La oligarquía era la principal favorecida de la política agroexportadora del Estado. Como es lógico, esto desencadenó un fuerte descontento popular. Las mayorías campesinas y urbanas no se beneficiaban de las supuestas ventajas del comercio con las potencias en guerra. Inclusive, se crearon nuevos impuestos que encarecieron el nivel de vida de los que más necesitaban. ¿Les suena conocido? Ante este panorama, obreros y comunidades campesinas organizaron huelgas y marchas exigiendo mejores condiciones laborales. También reclamaban ante el alza de los alimentos de primera necesidad. El movimiento obrero se va a incrementar debido a que la oligarquía gobernante va a orientar las tierras que estaban dedicadas a la producción de pan llevar a la producción de productos de exportación con el fin de sostener la guerra en Europa. Eso llevó pues al alza de los precios de los productos de primera necesidad, ¿no? Y que llevaría al creciente protesta de los obreros, quienes pedían el congelamiento de los precios de esos productos, ¿no? La consecuencia de todo esto finalmente sería las grandes huelgas del año 19, que llevarían al logro de las 8 horas de trabajo y el abaratamiento de las subsistencias. La República Aristocrática es también conocida como el Segundo Civilismo, debido a la predominancia que tuvo en ella el Partido Civilista, liderado en ese entonces por el abogado José Pardo y Barreda, integrante de una familia con tradición dentro de la política peruana. Al estallar el conflicto en 1914, el Perú vivía una situación política particular, pues gobernaba un militar, el general Óscar R. Benavides. Él tuvo un gobierno de unos meses y su golpe de Estado había sido alentado por el Partido Civil, que quería eliminar del escenario político peruano a Guillermo Billinghus, que había sido elegido presidente por el Congreso. Entonces, nuestro país estaba en un régimen militar, pero de transición, que duró unos meses, convocó elecciones, en la que salió triunfante José Pardo y Barreda e hizo su segundo periodo de gobierno, que justamente coincide con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Entre 1915 y 1919 gobernó el Perú José Pardo y Barreda, líder del Partido Civilista,
hijo del también presidente Manuel Pardo y Lavalle y nieto del famoso escritor y dramaturgo Felipe Pardo y Aliaga. Nuestro país, al inicio de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo neutral. Sin embargo, en 1917, con el ingreso de Estados Unidos a la contienda, muchos países de Centro y Sudamérica, animados por un sentimiento panamericano, cortaron relaciones con el Imperio Alemán. Otros llegaron más lejos. Por ejemplo, Brasil en 1918 le declaró la guerra a Alemania. El Estado peruano mantenía buenas relaciones con las potencias europeas enfrentadas, que curiosamente eran sus socias comerciales. Por otro lado, las colonias alemanas, francesas e inglesas gozaban de prestigio en la alta sociedad peruana. En general, los gobiernos civilistas de la República Aristocrática eran germanófilos, es decir, eran admiradores de Alemania, sobre todo después de la unificación que se produjo en 1870.